Buen día, mis amados hermanos. Que el Señor en su gracia, en su misericordia, continúe bendiciendo nuestras vidas. Estamos agradecidos del Señor por sus misericordias para con nosotros, cómo Él ha guardado nuestras vidas, cómo nos ha estado cuidando y supliendo también para nuestras necesidades. En esta mañana nosotros estamos más que contentos del Señor porque nos ha permitido ver un día más, nos ha dado el privilegio de poder estar delante de Él en oración, buscando su presencia también en este día, y ahora nos concede el privilegio de poder predicar su palabra. Siempre será un privilegio poder predicar la palabra de Dios, y sabemos que para esto nosotros no somos suficientes. Necesitamos siempre buscar la sabiduría y el poder que solamente viene de Dios. Pero estamos agradecidos del Señor por esta mañana, por este día, por esta oportunidad. Vamos a orar al Señor dando gracias por el cuidado que ha tenido con nosotros, por la oportunidad que nos concede de poder predicar su palabra y por el privilegio que tenemos cada domingo de poder reunirnos, de poder compartir su palabra y de poder estar delante de Él con una actitud de alabanza y adoración a su santo y bendito nombre. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana agradecidos estamos de ti por tus misericordias, por tu cuidado, por tu provisión, por haber guardado nuestra vida durante el sueño y darnos la oportunidad de levantarnos con la intención de esta mañana, junto con los demás hermanos, poder elevar oración, poder elevar alabanza a tu nombre y poder adorarte de manera especial. Oh Padre, qué maravilloso es saber que tú eres nuestro Dios y que en tu gracia nos has regalado este hermoso día, nos ha dado el primer día de la semana como el día de reunirnos para venir a exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. A ti sea la gloria, Señor, en esta mañana. A ti sea la gloria, Padre, en esta hora. Prepara nuestros corazones, prepara el corazón de cada uno de los amigos o del amigo que estará escuchando tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas y permite que tu Santo Espíritu nos guíe en esta mañana. Oh Padre, esta es una de las porciones más difíciles que podemos encontrar en tu palabra en relación al amor. Ayúdanos, oh Dios, a poder vivir en base a este amor que tú nos has dejado en tu palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. En esta mañana, mis amados hermanos, vamos a continuar predicando acerca de Romanos, y esta vez es su capítulo 12. Por un tiempo ya nos hemos parado, cerca de 6 meses o 7 meses, hemos parado esta serie, pero nos vemos ya en la obligación o en el deber de volver a predicar esta carta a los romanos. Sabemos que es una carta donde el Señor ha hablado a nuestras vidas. Sabemos que es una carta donde el Señor ha ministrado a nuestras vidas, ha estado guiándonos y enseñando algunas verdades que son importantes para usted y para mí. Por eso, en esta hora yo quiero que nuevamente, rápidamente también podamos montarnos desde el principio para llegar a este capítulo 12. Mire, hemos hablado durante todo este tiempo que hemos hablado de Romanos y hemos estado hablando de que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Y la intención de Pablo era que los hermanos aprendieran a vivir su fe en el diario vivir. Es decir, que ellos vivieran su fe en toda su vida y en cada momento de su vida. Ahora bien, el apóstol Pablo nos enseña en esta carta a los romanos algunas verdades que son importantes, que ya nosotros hemos mirado, ya nosotros hemos estudiado. Lo primero que nos va a hablar del evangelio y nos va a decir que el evangelio tiene que ver con una persona, que el evangelio no tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con una persona y esta persona es Jesús, el Hijo de Dios. También podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante hasta el capítulo 3, versículo 20, que el apóstol Pablo nos va a enseñar que el hombre está en una gran necesidad de Jesucristo, porque el hombre decidió vivir de espalda a Dios, sacar a Dios de su vida, y en esa actitud del hombre hacia Dios, lo único que el hombre pudo conseguir es que la ira de Dios esté sobre él. En esa condición el hombre estaba sin Dios, bajo su ira, y Dios en su gracia entonces tiene que suplir. Y lo que hace al suplir es que provee a su Hijo Jesucristo. Y esto nosotros lo vemos desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 4 al final, donde el apóstol Pablo nos enseña a nosotros una verdad. Y es que Dios
ha suplido en Jesucristo lo que era necesario para que el hombre fuera rescatado, fuera restaurado de esa condición. En Jesucristo, por la fe, nosotros podemos recibir el perdón. Por su gracia nosotros somos justificados y en esa justificación nosotros somos librados de la culpa. Estando en esa condición, Dios proveyó. Ya el hombre está en una situación o en una condición diferente. Ya ahora podemos alcanzar la gloria. Antes no la alcanzábamos por causa del pecado, pero ahora en Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que sí, ya nosotros podemos alcanzar la gloria. Ahora bien, capítulo 5 en adelante, el apóstol Pablo nos va a enseñar que habiendo sido nosotros justificados por la fe en Jesucristo, que la provisión de Dios, que es el evangelio de Dios para la humanidad, el hombre está ahora libre de la condenación. El hombre ahora está libre de la ira de Dios. Ahora ya el hombre no está bajo la ira de Dios, sino que está bajo la esperanza de que un día estará en gloria con Dios. En el capítulo 6, el apóstol Pablo nos ha enseñado que ya el hombre no está bajo el pecado, bajo la autoridad del pecado. Ya el pecado no es su rey. Ya el pecado no es el Señor de su vida, sino que en la identificación con Cristo, en su muerte, en su resurrección, nosotros hemos sido librados del poder del pecado. Capítulo 7 nos habla que hemos sido librados del poder de la ley. Ahora nosotros no estamos sometidos a una ley, sino que ahora nos sometemos a Cristo. Y en Cristo nosotros somos libres de la ley. En el capítulo 8 nos enseña que ahora nosotros somos libres de la muerte, que ya nosotros no estamos en condenación, porque lo que era imposible para la ley por su debilidad, en Cristo fue posible. Y ahora nosotros hemos sido redimidos en Jesucristo, tenemos la esperanza en Jesucristo. Ahora nosotros estando en Cristo, nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Capítulo 9 hasta el capítulo 11, lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar una verdad interesante, y es que Dios es fiel y que Dios no ha fallado. Que quien falló fue el pueblo de Israel, que Israel no quiso creer, y como Israel no quiso creer en Jesucristo, que la provisión de Dios para el pecador, Israel está en una condición de que está lejos de Dios, porque la única manera de venir a Dios es por medio de Jesucristo. No es por nacionalidad, no es por los recursos que yo tenía, sino que es necesario venir a Dios por medio de su provisión, que es Jesucristo en una cruz, allí muriendo, siendo sepultado y levantado, estando sentado a la diestra del Padre. Ahora por la fe el hombre puede venir a Jesucristo. Y cuando hablamos del hombre, estamos diciendo que también el judío necesita venir a Cristo por medio de la ley. Capítulo 11, entonces lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar, que un día Dios va a redimir, que un día Dios va a levantar a Israel. Israel entonces va a ser redimido. Llegando a eso, entendemos que el apóstol Pablo en el capítulo 11 nos enseña que Dios quiso encerrar a todo bajo pecado para tener misericordia de todo, y habiendo tenido misericordia de todo, entonces Dios ha dado nos ha dado un maravilloso regalo. Miren lo que dice el versículo 32 del capítulo 11. Porque Dios ha encerrado a todo en desobediencia para tener misericordias de todo. Es decir, esta es la gran bondad, la misericordia de Dios, la bondad de Dios para con la humanidad. Nadie merecía nada, nadie merecía la salvación, nadie merecía la vida eterna, nadie merecía el perdón. Mas Dios quiso en Cristo Jesús salvar a todo el mundo. Pero lo primero que Dios hizo fue que puso a todo en pecado, y estando todo en pecado, entonces quiso mostrar misericordia por todo. Por eso que versículo 33 al 36, el apóstol Pablo tiene que exclamar una de las verdades más maravillosas. Cuando el apóstol Pablo entiende eso, que ahora todo hombre, sea judío o gentil, puede venir a Cristo, que todo hombre por la obediencia a la palabra, por la fe, puede ser perdonado. El apóstol Pablo no tuvo más que exclamar de esta manera: oh, profundidad de la riqueza y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. En otras palabras, Pablo dice, no podemos entender lo que Dios ha hecho. Pero él concluye esto diciendo, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Dios hizo esto porque él es el rey, es la razón única, razón primaria y la razón de todas las cosas. Todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Habiendo dicho esto, el apóstol Pablo dice, ahora nosotros estamos en una condición diferente. Ahora nosotros ya hemos sido justificados, ahora hemos sido reconciliados con Dios, ahora somos hijos de Dios, tenemos el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, ahora nosotros podemos vivir una vida diferente.
Esa vida diferente el apóstol Pablo nos la va a enseñar en capítulo 12. Lo primero que el hombre hace para vivir esa vida diferente es una entrega a Dios. Se ha decidido, entregado a Dios, está en una relación permanente con Dios y una relación genuina con Dios de sacrificio, de una vida entregada al Señor. Pero al mismo tiempo, en el versículo 2, el apóstol Pablo dice que es una vida de santidad. Es una vida que no se adapta a este mundo. Es una vida que vive para Dios, que no se adhiere a los principios paganos y perversos de este mundo, sino que el creyente en Jesucristo, que ha sido transformado, ahora puede verificar cuál es la verdadera voluntad de Dios. Entonces, ese nuevo estilo de vida, Pablo dice que no solamente se vive rindiéndose a Dios, que no solamente se vive en una vida de santidad delante de Dios, sino que el apóstol Pablo dice que esa vida se vive en una buena relación con los demás. Es decir, la vida cristiana que nosotros tenemos ahora en Jesucristo tenemos que vivirla por medio del poder del Espíritu Santo, no solamente para tener una relación con Dios, sino estamos llamados a tener una relación buena con todos los hermanos. Y comienza pensando bien de nosotros, no pensando más allá de nosotros. Comienza pensando también de que usted y yo todo lo que tenemos lo hemos recibido. Por eso usted y yo no podemos humillarnos ni destruirnos unos a otros. De versículo 6 al 8 nos enseña que en el plan de Dios, Dios quiso ponernos a cada uno con el don y la habilidad que Él quiso darnos con el fin de Él edificar su iglesia. Que tenemos que actuar de una manera de humildad, y en esa manera de humildad nosotros miramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Hasta ahí el apóstol Pablo nos ha enseñado cómo nosotros podemos vivir esta nueva vida en Cristo. Ahora bien, en este capítulo 12, versículo 9 al 21, el apóstol Pablo nos va a enseñar el tema que nosotros tenemos para esta mañana, que comenzaremos esta mañana y quizá terminaremos el domingo que viene. Pero ese tema es el siguiente: el creyente en Cristo tiene todos los recursos para relacionarse bien con las personas. Lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar desde el versículo 9 hasta el versículo 21 es que los creyentes en Jesucristo, todos los creyentes en Cristo, tenemos todos los recursos necesarios para relacionarnos bien con las personas, para relacionarnos bien con todos los seres humanos. Leemos en Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicando a lo buenos. Sea afectuoso unos con otros, con amor fraternal, con honra, dado preferencia los unos a los otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu y sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis activos en vuestro pensamiento o en vuestro pensar, sino condescendiente con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Amados, si es posible, en cuanto de nosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido por el mal, sino vence el bien, o vence con el bien el mal. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Recuerde, el creyente en Jesucristo tiene todos los recursos para relacionarse bien con las personas. Y usted y yo necesitamos entender esta verdad. En estos versículos que el apóstol Pablo nos presenta aquí, son unos versículos que usted y yo necesitamos mirarlo y estudiarlo de una manera diferente a lo que nosotros lo hemos hecho quizás durante toda nuestra vida.
Aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pablo nos está enseñando que en Jesucristo nosotros estamos llamados a vivir una vida diferente, que nosotros no podemos seguir viviendo como el impío, como el inconverso, que ahora nosotros hemos sido perdonados por Dios, que ahora nosotros tenemos en Jesucristo todos los recursos, que ahora nosotros podemos vivir para Dios porque Él es nuestro Señor, Él es el Rey de nuestras vidas. Él nos ha comprado, nos ha transformado y ahora nosotros tenemos todos los recursos para relacionarnos bien con los demás. Quiero decirle una verdad interesante. Estudiando este pasaje de las Escrituras, aprendí una vez más, o recordé más bien, o fue reforzado el aprendizaje en mi corazón de lo siguiente, que es imposible. Mire que yo no estoy hablando de que es difícil, estoy hablando de que es imposible vivir la vida cristiana sin el poder y la dirección del Espíritu Santo. Es decir, la vida cristiana no podemos vivirla en nuestra propia fuerza. No podemos vivirlo en nuestro propio principio. No podemos vivirlo en nuestra forma de vida o en la forma que nosotros entendemos de la vida. Estudiar este pasaje de las Escrituras me ha llevado a pensar a mí cuán difícil es ser cristiano. Qué difícil es vivir la vida cristiana conforme a los principios de Dios. Qué difícil es vivir la verdadera vida cristiana, no la vida religiosa que muchos de nosotros hemos estado llevando durante muchos años. Por eso yo quiero que usted en esta mañana prepare su corazón para que usted y yo podamos venir a este pasaje y entender lo que el apóstol Pablo, o lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir para que usted y yo podamos vivir como creyentes que hemos reconocido que ya vivimos para Dios, que vivimos para su gloria, que entendemos que le pertenecemos a Él. Ahora bien, ¿cuál es la idea? ¿Qué es más bien lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí? Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros es que todos nosotros como creyentes estemos llamados a vivir una vida totalmente diferente a lo que nosotros hemos aprendido a vivir fuera de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo que en la condición que nosotros tenemos ahora en Cristo, estamos llamados a relacionarnos con los demás de una manera diferente a lo que nosotros hemos entendido durante toda la vida. Pero para eso usted y yo necesitamos entender esto. Lo que necesitamos es entender una pregunta. ¿Cuál es la característica principal que distingue a un hijo de Dios? ¿Cuál es la característica principal que distingue a un hijo de Dios? Es posible que usted y yo estemos pensando que lo que distingue a un hijo de Dios y a un hijo del mundo, o a un hijo que no es de Dios, a uno que no ha sido nacido de nuevo, es posible que sea una Biblia, o sea el lugar donde nosotros nos congregamos, o sea la jerga que nosotros usamos, o el lenguaje que nosotros usamos para comunicarnos con los demás. Pero no es así. Cuando nosotros vamos a la Biblia, y en este caso al Evangelio según San Juan, capítulo 13, el Señor nos dice qué es lo que nos hace diferente a los demás. Mire, no es la forma de yo vestir, no es la forma de yo hablar, no es el lugar donde yo me congrego, no es la Biblia que yo uso. Lo que nos hace diferente es esto. Dice versículo 33, hijitos, capítulo 13, estaré entre vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también le digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no podrían ir. Un mandamiento. Jesús está despidiendo. Es el tiempo donde Jesús está diciendo, es el tiempo de mi partida. Ya estoy listo a irme. Pero una cosa quiero dejarle, un mandamiento quiero dejarle, una verdad quiero dejarle clara a ustedes. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también améis unos a otros. ¿Por qué? Porque en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tienen amor los unos por los otros. Mira, hermanos, si hay algo que distingue, si hay una característica que va a distinguir a los hijos de Dios, es el amor que puede existir entre nosotros. Es por ese amor que nosotros vamos a estar practicando unos con otros. Es ese amarnos unos a otros. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, dice el Señor, si tuvierais amor los unos por los otros. No si tuvieran un mejor templo, no si cantaran más bonito, tuvieran el mejor coro,
No si usted tuviera los mejores recursos, humanamente hablando. No lo que Jesús está diciendo. Van a conocernos que nosotros somos discípulos del Señor, que somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Dios por el amor que nos tenemos unos con otros. Si Dios nos ha amado tanto, como dice el apóstol Pablo, en estos primeros 11 capítulos, debemos responder con la misma clase de amor hacia los otros hijos de Dios, a quienes Él también ama. Lo que Pablo está diciendo es, ya que ustedes han sido amados de una manera extremadamente grande de Dios, ya que el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de ustedes, ya que nosotros hemos recibido el amor de Dios cuando Dios el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz y tuvo misericordia de nosotros, de esa misma manera nosotros tenemos que responder con esa clase de amor hacia los otros hijos de Dios, a quienes Dios ama. Así que esta es la señal distintiva que sirve para identificar al verdadero creyente. Al gozar de los beneficios del amor de Dios hacia nosotros, se espera cierta respuesta lógica de nuestra parte. Hemos observado algunas de estas respuestas en Romanos capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 al 8. ¿Cuáles son estas respuestas? Que nosotros tenemos que entregar nuestras vidas a Dios. Y asimismo, habiendo entregado nuestra vida también a Dios, nosotros también estamos llamados de una manera muy especial a tener una relación con los hermanos basada en la humildad. Es decir, además de la entrega de nuestra vida a Dios, de la nueva perspectiva que adquirimos en cuanto a nosotros mismos, el entregarnos a su servicio de una forma entusiasta, hay otra respuesta lógica a este estilo nuevo, distinto de vida. Esta vida nueva es conocida por nuestra costumbre. Como hijos de Dios, debemos aprender ciertos hábitos de santidad. El amor hacia los hermanos en Cristo forma parte de este nuevo estilo de vida. Produce en nosotros algunas manifestaciones específicas que lleguen a ser buenos hábitos que glorifican a Dios. Este amor no debe ser fingido, debe ser un amor genuino que produce su fruto natural en nuestra relación con otros. Es decir, no solamente mi respuesta al amor de Dios es una vida entregada a Dios, no es solamente una vida de santidad a Dios, no es una vida también en la cual nosotros nos entregamos a Dios a su servicio de una forma entusiasta, sino que nosotros estamos llamados a responder a los demás amándole de la misma manera que Dios nos ha amado. Amor hacia los hermanos en Cristo. Estamos llamados a amar a los hermanos en Cristo. Recuerda que hemos dicho que el tema que tenemos es que en Cristo todos los creyentes tenemos los recursos o todos los recursos para poder relacionarnos bien con todos los seres humanos. Usted y yo necesitamos entender que como creyentes tenemos una verdad que usted y yo necesitamos manejar, que nuestra vida nueva en Jesucristo debe vivirse en ese amor que Él nos ha dado, porque Cristo está en nosotros. Es decir, usted y yo hemos sido salvados por el Señor, hemos sido cambiados, ahora hay un estilo nuevo de vida, pero ese estilo nuevo de vida está llamado a ser vivido en el amor de Dios y en ese amor genuino. Realmente, ¿qué nos enseñan estos versículos del capítulo 12, versículo 9, hasta el versículo 21? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña Dios en estos versículos? En primer lugar, estos pasajes de Romanos 12, versículo 1 en adelante, perdón, de versículo 9 en adelante, hasta el versículo 21 nos está enseñando que el creyente debe mostrar una conducta de vida que glorifique al Señor en su relación con los demás. Ese es el principio fundamental, ya que el creyente tiene en Jesucristo todas las herramientas, ya que el creyente en Jesucristo tiene todos los recursos para que pueda relacionarse bien con todo. Hay un principio que nosotros podemos sacar de Romanos capítulo 12, versículo 9 hasta el 21. Es esto: el creyente debe mostrar una conducta que glorifique al Señor en su relación con los demás.
Ay, hermanos, si nosotros comenzamos a entender la verdad que el apóstol Pablo tiene aquí, usted y yo vamos a temblar delante de Dios. Vamos a temblar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque que ahora en la nueva creación que nosotros estamos, hemos sido llamados a vivir un nuevo estilo de vida. La vida del cielo, la vida del reino. No la vida de los hombres, no la vida de esta filosofía humanista, no la vida de esta filosofía postmoderna que nos lleva a vivir de una manera como nosotros querramos vivir. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo, siendo guiada por el Espíritu Santo, nos dice esta verdad. El creyente debe mostrar una conducta que glorifique a Dios en su relación con los demás. Estudiando este pasaje, hablaba con Carmen y yo le decía, también a mi esposa, yo le decía a Carmen, es interesante poder ver que la veracidad de la conversión de una persona no está ligada, en la Biblia no se va a medir, más bien, con mi relación personal con Dios. Se va a medir más bien con mi relación con los demás. Y no estoy diciendo con esto que mi relación con Dios no es lo más importante, no es lo más fundamental. Al contrario, mi relación con Dios es fundamental y esa relación con Dios debe llevarme a mí a tener relación con los hermanos. Pero lo que yo veo en la Biblia es que nuestra veracidad de convertimiento, de ser convertido, de ser transformado, se evidencia en mi relación con los hermanos. Si yo no amo a mi hermano, dice el Evangelio, dice la primera carta de Juan, yo estoy en tinieblas. Si yo no amo a mi hermano, yo no conozco a Dios. Si yo no amo a mi hermano que he visto, yo no puedo amar a Dios que no he visto. Y eso me pone a mí a pensar en una realidad importante. Mi fe, la fe suya como creyente, va a dar testimonio no en su amor o en el amor que usted está expresando a Dios, sino en el amor que usted va a expresar a los demás. ¿Sabe por qué? Porque es imposible amar a los demás si usted no ama a Dios. Pero usted y yo podemos decir que amamos a Dios y no amar a los hermanos. Pero cuando yo amo a los hermanos es una evidencia, mire, real. Una evidencia poderosa de que yo estoy amando y relacionándome con Dios. Por eso el principio fundamental de este pasaje, el creyente debe mostrar una conducta que glorifica a Dios en la relación con los demás. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a decir. Lo primero que el apóstol Pablo nos va a decir en esta carta, Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante, es lo siguiente. ¿Cómo debe el creyente relacionarse con los demás? ¿Cómo es o cómo debe ser la relación del creyente con los demás? Mira, lo primero que el apóstol Pablo va a decir es lo siguiente. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Versículo 10, siendo afectuoso uno con otro, con un amor fraternal, con honra, dado preferencia unos a otros. ¿Sabe lo que Pablo nos va a decir aquí? La relación con el creyente, con los demás creyentes, tiene como base que hemos sido justificados en Jesucristo, que somos un cuerpo, que nos pertenecemos unos a otros, y lo que él nos va a decir es que la base de relacionarnos bien con los demás es el amor. Sin amor es imposible. No puede el hombre relacionarse bien con los demás, pero tiene que ver que un amor sincero. Mire qué interesante. Él dice que ese amor debe ser sincero y ese amor sincero, ese amor genuino, tiene dos aplicaciones muy importantes. La primera es que ese amor aborrece, rechaza lo malo y se aplica a lo que es bueno. Y eso es lo primero que usted y yo necesitamos entender. Ese es lo que Pablo está diciendo, que la manera como el creyente se va a relacionar con los demás personas, sean creyentes o sean inconversos, es en base a un amor sincero, no a cualquier tipo de amor, a un amor sincero, a ese amor que el Señor nos ha dado, a ese amor que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, que ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mire que dice Romanos capítulo 5, versículo 5 y versículo 8. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y el versículo 8 dice, pero Dios ha demostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo terrible de todo esto, que lo que Pablo está diciendo, que es ese mismo amor de Dios que Dios ha derramado en nuestros corazones, es la base con la que yo voy a estar amando a los hermanos, porque es un amor que nos capacita a nosotros para perdonarnos, para restaurarnos, para ayudarnos, para motivarnos y para cargarnos en medio de las dificultades. Hermanos, si usted y yo nos vamos a relacionar bien con las demás personas, debe tener como base un amor sincero. Y ese amor sincero, como hemos dicho, es un amor muy interesante, porque ese amor lo primero que hace es rechazar lo malo, aborrecer lo malo, dejar lo malo y aplicarse a lo bueno. Ya nosotros vimos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35 al 36, que el Señor nos habló de ese amor. Es un amor que sirve como testimonio a los incrédulos. Y ese amor sirve como testimonio a los incrédulos por tres razones. En primer lugar, sin ese amor, en las relaciones vamos a menospreciar a los demás. Mire, tiene que ser un amor sincero. Que mi preocupación, que mi deseo hacia todos los hermanos y hacia todas las personas sea el bien. Por eso el apóstol Pablo termina este capítulo 12 diciendo lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 21 dice, no sean vencidos por el mal, sino vence siempre con el bien el mal. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, ese amor debe llevarme a mí a hacerle bien siempre a los demás. Sin ese amor las relaciones no van a avanzar. No vamos a menospreciar a los hermanos, a los demás si no tenemos ese amor. Sin ese amor no hallaremos a los demás. Sin ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, vamos a dañar a los demás. Miremos lo que el apóstol Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9 en adelante. El apóstol Pablo está hablando de la actitud, del comportamiento, de la conducta del creyente y básicamente de este creyente que es ya maduro, de un hombre que conoce una mujer, que conoce la palabra de Dios y que en base al conocimiento de la palabra de Dios puede conocer y vivir de tal manera que su fe le ha ayudado para vencer algunos obstáculos. Pero él dice en 1 Corintios capítulo 8 versículo 9, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento, sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia? Si él es débil, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá aquel débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos, herirá su conciencia cuando esta es débil. Entonces vamos a pecar contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. ¿Qué está diciendo Pablo? La única manera de nosotros poder llevarnos bien con los demás hermanos es con ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, con ese amor sincero, con ese amor que rechaza lo malo y que busca lo bueno. ¿Por qué? Porque ese amor no buscará el mal para los hermanos. Es un amor que no va a dañar a los demás. Miren lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Debemos tener cuidado y eso lo tenemos en el amor. Si tenemos amor, vamos a tener cuidado por los demás. Porque en mi fortaleza, en una fe fuerte que usted y yo podemos tener, hay que tener cuidado de que esa libertad que nosotros tenemos en Cristo no sea tropiezo para mi hermano. Dice el versículo 11, porque si por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano porque murió Cristo. Es decir, cuidado de que no hiera, de que no dañe aquel hermano por el cual Cristo murió. Y así al pecar contra el hermano, hiere su conciencia cuando éste es débil. Pero también el asunto es que pecamos contra Cristo.
Por consiguiente, una actitud de amor es, si mi caminar, si mi comer va a hacer pecar a un hermano, Pablo dijo, voy a dejar ya no voy a comer carne jamás para no ser tropiezo a mi hermano. Pero yo sé que muchos de nosotros los que estamos pensando, no, es lo que tiene que crecer. Yo no puedo someterme a la debilidad de ese hermano, sino que ese hermano tiene que someterse a mi fortaleza. No, hermanos. Si nosotros nos vamos a relacionar bien con los demás, si nosotros vamos a vivir la nueva vida en Cristo, si nosotros vamos a vivir en esta nueva creación que nosotros somos en Cristo, usted y yo tenemos que amar a los demás, y amar a los demás significa que no le vamos a dañar, que no vamos a herir su conciencia, que no vamos a ser causa de pecado para ellos, sino que usted y yo, conociendo nuestra fortaleza, pero por amor a los hermanos, vamos a dejar de hacer aquellas cosas que hacen pecar a los hermanos. Y usted no puede mirarse como una persona que está diciendo, pero es que él es débil y yo soy fuerte. No, no. Usted tiene que mirarse como una persona que ama a su hermano porque ama a Dios y porque usted entiende que Dios te ha amado. Tú lo vas a hacer por amor a los hermanos. Y una tercera cosa, que ese amor que es un amor genuino, un amor que aborrece lo malo y se apega a lo bueno, que sin ese amor es imposible que nos edifiquemos unos a otros. Es que solamente cuando nosotros nos amamos en el amor de Dios, es que nosotros entendemos el compromiso que tenemos como creyentes. Cada uno de nosotros, en el momento que fuimos salvados, el Espíritu de Dios puso en nosotros dones con la intención no de que yo me vea como una persona mayor que otra, como una persona que tenga más capacidad que otra. No, yo voy a usar, son dones que Dios me ha dado con el fin de que en humildad yo pueda servir fervientemente al Señor. ¿Cómo? Edificándonos unos a otros. Es en amor que vamos a crecer. Es cuando nosotros tenemos amor por los demás hermanos en Cristo que nosotros vamos a ir junto con ellos, vamos a caminar junto con ellos, vamos a enseñarle la palabra de Dios y vamos a vivir junto con ellos la fe cristiana. Y no vamos a estar preguntando si son débiles o son fuertes. Simplemente vamos a amar a esos hermanos porque son hijos de Dios y porque Dios los ama a ellos. Por eso, hermanos, necesitamos de este amor genuino, de este amor verdadero que dice el apóstol Pablo en este Romanos capítulo 12, versículo 9, cuando dice que tiene que ser un amor sincero, un amor sin hipocresía. El apóstol Pablo en Romanos, en estos versículos 9 y 10, lo que va a describir el tipo de amor que es necesario mostrar o tener para que las relaciones funcionen bien para la gloria del Señor. Debe ser un amor sin hipocresía, sincero, no fingido, un amor real, como el del Señor hacia nosotros, como dice Juan 3:16, de tal manera nos ha amado Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su único hijo. Como dice Primera de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Pero también como dice Primera de Pedro, que nos lleva a pensar en ese amor. Y Pedro en su primera carta nos habla a nosotros de ese amor maravilloso y dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Dice, primero purificamos nuestras almas. ¿Para qué? Para un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente del corazón. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de la que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nosotros en Cristo tenemos todas las herramientas, tenemos todo lo necesario para poder amarnos los unos a los otros. Oh, hermanos, es un amor que se entrega sin esperar a cambio nada. Es un amor que se entrega por los demás. Es un amor que aborrece el mal. Es un amor que se apega, se adhiere a lo que es bueno. El creyente debe ver a los demás con un amor sincero y puro, completamente libre de todos motivos egoístas. Es un amor que nos lleva a reconocer aborrecer el mal. Es un amor donde no hay espacio para hacer mal. Es un amor donde no cabe el mal. No busca el mal como forma de dañar a los demás. Y es algo que usted y yo necesitamos pensar como evangélicos.
Porque hay muchos de nosotros, hermanos míos, que como creyentes, que como convertidos, que como personas que estamos en una misma iglesia, muchas veces pensamos mal, buscamos la manera de destruir al otro. Siempre estamos buscando la manera de dañar el testimonio del otro, de dañar el otro, de hablar mal del otro, de hacerle cosas mal al otro, de buscar la forma de dañar a los demás. Pero en este amor que Dios nos habla aquí, en esta nueva vida, no puede, no hay espacio. Dice Dios, no cabe el mal. No cabe, porque el amor nos lleva a aborrecer el mal. No debemos buscar el mal que hace daño a los demás. No debe haber un motivo egoísta en nuestras vidas. Este amor sirve de evidencia en mi relación con el Señor. Es decir, si no amo a los hermanos, es imposible que yo esté amando a Dios. Por lo cual usted y yo hoy debemos examinar nuestras vidas y estar seguros de que amamos a los hijos de Dios. Pues si no lo estamos amando, estamos en pecado contra el Señor. Y esto es una de las cosas más terribles que nosotros podemos oír en toda nuestra vida. Si no hay amor a los hermanos, no hay amor hacia Dios. Es una mentira decir que yo amo a Dios cuando yo no amo a los hermanos, cuando yo odio a los hermanos, cuando yo le hago mal a los hijos de Dios, aún más cuando yo le hago daño al que me hace daño. La Biblia dice que eso no es amor. Este amor sirve de evidencia. Cuando este amor está en nuestros corazones, las cosas cambian. Cuando nosotros vamos a la primera carta del apóstol Juan, mire lo que dice Juan en su capítulo 2. Mire qué dice Juan en su capítulo 2. Versículos 7 al 11, dice la siguiente: amado, os escribo un mandamiento nuevo. No os escribo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera está alumbrando. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tiniebla, y el que ama a su hermano permanece en luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla, anda en tiniebla y no sabe dónde va. No sabe dónde va, porque las tinieblas han cerrado los ojos. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? No hay comunión con Dios. Si tú no amas a tu hermano, no hay comunión con Dios. Si nosotros no nos amamos a los hermanos, no importa cuán difícil de amar sea, no importa cuán duro sea, y no solamente a los hermanos. En este punto nos estamos enfocando a los hermanos, pero vamos a ver en todo el capítulo que no solamente a los hermanos, estamos llamados a amar a todo el mundo. El que no ama a su hermano, dice Juan, anda en tinieblas, está en tinieblas, no sabe a dónde va, está ciego, anda en tinieblas. Pero también dice capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice lo siguiente: hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practique pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó en esto con este propósito: destruir la obra del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del diablo o del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano era justa. Hermano, no son maravillas que el mundo le odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, un homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a los hermanos en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él, con respeto a cualquier cosa en que nuestros corazones nos condenen, porque Dios es mayor que
nuestros corazones y sabe todas las cosas. Pero ¿qué está diciendo Juan? Juan está diciendo y está comparando que el que practica pecado es del diablo. Y está diciendo que el que no ama a su hermano está en pecado. Entonces, el que vive en una actitud de no amar a los hermanos está en pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? No se maravilla, el mundo nos va a odiar. Sí, pero nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Es decir, mi verdadera convicción, si tengo una conversión verdadera, va a ser evidente por el amor que tengo a los demás y básicamente a los hermanos en este caso. Mis amados hermanos, usted y yo como creyentes, personas que hemos nacido de nuevo, que hemos experimentado la justificación por la fe, que tenemos la esperanza de estar en gloria, que ya nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios, que estaremos con el Señor, que tenemos vida eterna en Cristo, que ahora somos hijos de Dios, que ya no estamos bajo la ira de Dios. Usted y yo estamos llamados a vivir una vida diferente, no la vida del mundo. Estamos llamados a vivir una vida de amor y tenemos que amar a los hermanos y tenemos que amar a todos porque es la manera que Dios dice que deben vivir los cristianos. El cristiano no puede vivir una vida de odio. El cristiano no puede vivir una vida de maldad. El cristiano no puede vivir una vida como él quiere. La vida que Dios nos ha dado es una vida de un amor sincero que aborrece el mal y que está pegado a hacer lo bueno. ¿Sabe lo que la palabra nos va a enseñar? Que el creyente está llamado a amar aún a sus enemigos, a amar a aquellos que le hacen daño, a suplir la necesidad de aún de aquel que le hace daño. Por eso, hermanos míos, usted y yo tenemos que llamar a nuestros corazones en esta mañana a un análisis seguro. A un análisis. Porque estos pasajes nos hablan de la realidad bíblica. Capítulo 4, versículo 19 al 21. Mire qué dice Juan. Capítulo 4, 19 al 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos, que el que ama a Dios, ame también a sus hermanos. Pero nosotros debemos tocar algo del capítulo 3, donde dice, pero el que tiene viene de este mundo, y ver a sus hermanos en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo mora el amor de Dios? Oh, hermanos, ha llegado la oportunidad. Dios en su gracia ha permitido esta pandemia, ha permitido esta crisis en la que nosotros estamos, con la intención no solamente de que nosotros cambiemos de rumbo, sino con la intención de que pongamos en práctica el amor de Dios. Es el tiempo de conocer, de que usted y yo tenemos que saber que hay hermanos de los nuestros que están pasando necesidad, que no tienen trabajo, que les falta comida y que no comen muchas veces y a usted no le importa. Usted está comiéndose su comida muy tranquilo. Usted no está preocupado por aquellos que no tienen comida. Usted no hace ningún esfuerzo para proveer a aquellos que no tienen necesidad. Si nosotros vamos a mostrar ese verdadero amor, ese amor genuino, ese amor que aborrece el mal y que se adhiere a lo bueno, es el tiempo de que usted y yo nos sacrifiquemos. De gastar cosas dinero en el lujo, que nos sacrifiquemos de gastar dinero en un restaurante, que nos sacrifiquemos de gastar el poco dinero que tenemos y que usemos ese dinero para llenar esas necesidades, no solamente de nuestros hermanos, sino de cualquiera que esté pasando necesidad. Porque la única manera que nosotros vamos a decir con una voz bien alta de que nosotros somos hijos de Dios, de que nosotros amamos a Dios, es cuando usted y yo amamos a nuestros hermanos. Y amar a los hermanos es no cerrar los ojos frente a la necesidad del hermano. Pero hay muchos de nosotros que estamos viviendo una vida muy lejos de las necesidades de los demás, una vida muy lejos de las penurias que están pasando nuestros hermanos. Hay muchos de nosotros que no nos importa si comen o no comen. Hay muchos de nosotros que nos traen las cosas en las manos y nos olvidamos que hay hermanos que no tienen nada que comer. Hermano, un verdadero amor, un amor genuino, un amor que aborrece el mal, un amor que se apega a lo bueno, es un amor que tiene sus ojos abiertos, su corazón abierto, porque viene de este mundo y ve a sus hermanos en necesidad y no cierra su corazón. Porque si hacemos esto, dice, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No mora el amor de Dios en esa persona. Si yo cierro mis ojos, si yo cierro mi corazón a las necesidades de los hermanos, dice el apóstol Juan, no puede morar el amor de Dios en nosotros.
No podemos estar amando que yo te amo, hermano mío, y usted como un pachá y los hermanos pasando trabajo. No, hermano. Los hermanos, nosotros tenemos el ejemplo de la Biblia, que cuando los hermanos tenían necesidad, Pablo recogió ofrenda para ellos. Pero vemos también que llegó un punto que se quedaron en Jerusalén y todos vendieron lo que tenían para satisfacer las necesidades. Y que cuando había necesidad los hermanos aportaban. Pero hay muchos de nosotros que nos estamos olvidando que hay personas que tienen necesidad, que hay hermanos que tienen necesidades y usted y yo no podemos cerrar nuestros corazones. El amor del creyente a los demás es una evidencia de que somos hijos de Dios. El amor se aplica, se adhiere a lo que es bueno. Busca lo bueno para los demás. El creyente no debe recurrir a lo malo. Al contrario, estamos llamados a ser amables. Debemos mostrar el amor familiar, como dice el versículo 10. Y en Romanos capítulo 12, el versículo 10 dice que debemos ser afectuosos unos con otros con amor fraternal. Y lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, que ese amor que es genuino, que aborrece el mal y se pega a lo bueno, es un amor que se va a mostrar en esa relación familiar, en ese amor familiar entre nosotros para poder llenar las necesidades los unos de los otros. Recordemos, hermanos, que somos una familia con un solo Padre que nos ha adoptado en Cristo y que nosotros somos hermanos y que Cristo en su sacrificio nos unió a todos en Él. Por eso usted y yo necesitamos entender y quizá preguntarnos de una manera sincera hasta qué punto yo soy un verdadero creyente, hasta qué punto yo realmente amo a Dios, hasta qué punto yo he sido una persona convertida, hasta qué punto yo he vivido la vida que Dios quiere que estemos viviendo, hasta qué punto el amor que yo tengo en mi corazón es el amor genuino que aborrece lo malo y que se pega a lo bueno. Porque si no estamos amando a los hermanos, tengo que decirte una gran verdad. Es imposible que estemos amando a Dios. La evidencia más palpable, la evidencia más real de mi amor hacia Dios es amar a los hermanos. El que no ama a sus hermanos que está viendo, no puede amar a Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana. La semana que viene vamos a seguir con la segunda parte. Mirando cómo vemos en la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios nos enseña la manera cómo el creyente debe mostrar ese amor sin hipocresía. Un amor que es sin hipocresía, un amor que es sincero. El apóstol Pablo nos va a mostrar por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas que ese amor genuino hace por los hermanos y también por los inconversos. Que Dios te bendiga. Padre, en esta mañana te damos gracias una vez más. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ese amor real que te llevó a ti a dar tu único hijo. Tú no tenías dos, tú solamente tenías uno. Y lo diste para que muriera en una cruz. Lo diste para que lo mataran. Lo diste para que lo desfiguraran. Lo diste para que muriera en nuestro lugar. Fue sepultado. Al tercer día fue levantado de entre los muertos. Está a tu diestra, intercede por nosotros. Y ahora nos ha dejado su Santo Espíritu para que nosotros podamos vivir esta vida cristiana que tú nos has diseñado en tu palabra. Una vida cristiana que está diseñada en un amor genuino, en un amor que aborrece lo malo y se adhiere a lo bueno. Un amor que se sacrifica por los hermanos. Un amor que se da por los hermanos. Padre, ayúdanos a entender que en Jesucristo nosotros ahora tenemos el poder, la gracia, la sabiduría para poder vivir el estilo de vida que tú has planificado que estemos viviendo. Bendice nuestras vidas y ayúdanos a entender esta verdad. La verdad es que si nosotros vamos a evidenciar, a mostrar que te amamos, tenemos que amar a los hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender también ese principio importante que tenemos en tu palabra. Un principio que nos ayuda a entender que el creyente debe mostrar una conducta que te glorifique a ti como nuestro Padre en la relación con los demás. Sabemos que el diablo muchas veces pone divisiones.
Sabemos que el diablo nos hace pelearnos unos a otros. Sabemos que el diablo nos lleva a menospreciar a los hermanos. Sabemos que el diablo muchas veces pone cosas en el corazón de uno contra el otro. Pero tú fuiste a la cruz para deshacer la obra de él. Y pusiste en nuestros corazones el mismo amor que tú tenías o tienes para con nosotros. El mismo amor que te llevó a la cruz. Ayúdanos a ir también nosotros cada día a la cruz para poder amar a nuestros hermanos. Bendice tu pueblo, bendice a tu iglesia, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, recordemos, si vamos a vivir la vida cristiana, tenemos que vivirla en ese amor sincero que aborrece lo malo, pero se adhiere a lo bueno. Que Dios nos bendiga.